permanente de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuye al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención de salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud y Más Bienestar. El tema del día de hoy es Salud y Género, retos para el acceso efectivo a la protección de la salud en México. Nos acompaña la doctora Karen Lucero Quintero Magaña, que ella es una médica cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara. Es maestra de salud pública con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. Tiene experiencia en atención integral a la población originaria Tetzeltal y Tojolabal de la zona selva de Chiapas. Además, ha colaborado en los proyectos de atención integral a la población en situación de movilidad, sobreviviente de tratos crueles, inhumanos y degradantes con Médicos Sin Fronteras. Sus líneas de investigación han sido trato digno en la atención a la salud, promoción de la salud y equidad en salud. Actualmente colabora como analista médica en la coordinación de programas preventivos de los servicios de salud del IMSS Bienestar en el área de equidad, género y grupos vulnerables. Doctora Carla, le agradecemos mucho su participación y a los participantes les recordamos que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia y si desean que activemos sus micrófonos pueden levantar sus manos. También leeremos los comentarios de las personas que siguen esta transmisión en el perfil de Facebook de CIESABI. Entonces, doctora Carla, agradecemos mucho su participación y le agradecería que nos mostrara el tema del día de hoy. Gracias. Gracias, doctor Cristian. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok. Creo que ahí ya deben de verla. Así es. Muy bien. Listo. Bueno, pues de nuevo, gracias por la invitación a este seminario permanente de atención primaria de salud. Bueno, ya me presentaron, es solo para, pues sí, compartirles, soy médica y soy maestra en salud pública y pues bueno, me complace mucho estar acá y hablar de este tema que creo que es transversal a toda la atención a la salud y a los servicios que prestamos a la población en todos los rincones del mundo. Entonces, pues bueno, espero que sea atractivo para las y los participantes. Y bueno, sin más voy a comenzar con la sesión. El objetivo que me propuse para esta presentación es provocar una reflexión profunda acerca del género como un determinante social de la salud. Y el contenido que voy a estar abordando a lo largo de la presentación es el siguiente. Voy a partir de conceptos básicos. Voy a abordar el concepto de salud desde un enfoque más allá del propuesto por la OMS en 1948. Luego voy a abordar el concepto de salud como un derecho humano y a partir de ahí voy a pasar a lo que es género y las diferencias en cuanto a la definición de sexo. Entonces, eso nos va a dar puerta para después abordar al género como un determinante social de la salud y vamos a hacer algunas reflexiones al respecto de este marco sobre los determinantes sociales de la salud. Después vamos a revisar algunas estadísticas, estudios con perspectiva de género sobre esto y cómo afecta de manera diferencial a mujeres, hombres, a la diversidad sexogenérica, y a lo largo de toda la presentación la interseccionalidad va a ser como un tema también muy transversal, pero que quiero como ir cerrando con eso, con esta mención sobre la interseccionalidad, y después voy a también concluir con algunos retos para el acceso efectivo a la protección de la salud que nos corresponden a todas y todos, y unas conclusiones finales. A lo largo de la presentación voy a estar haciendo algunas preguntas. Agradecería mucho que quienes se sientan animados a participar, a dar su opinión o compartir su pensar, como dijo el doctor Cristian, alcen su mano para que se les pueda habilitar el micrófono y escucharles, o bien a través del chat nos compartan sus pensamientos. Entonces, bueno, para empezar y con esta dinámica, quiero
pues sí, invitarles a que nos compartan, ¿no? ¿Qué es lo que piensan que es salud? ¿Cuál es la definición que conciben? Y de ahí vamos a ir elaborando. Yo no puedo ver directamente el chat o habilitar los micrófonos, entonces creo que Cristian me va a estar asistiendo. Claro que sí, yo los habilito, doctora. Gracias. Y de todos modos, bueno, si me permite, yo voy a participar un momento. Sí. Pues salud es en este caso, pues, bueno, la definición de la OMS manejaba que era pues el bienestar en todas las esferas de las personas y cómo se desarrollan en este caso en la comunidad. Entonces, a grandes rasgos es el bienestar total de la persona. Vale, muchas gracias, Cristian. A ver si alguien más se anima. No tengan pena. Es que como son nuevos en la plataforma, es un poco complicado a veces que las personas estén, pero de todos modos ya habilité a todos los participantes. Ok. Para que puedan ellos libremente activarlo. Ah, de acuerdo. Uh-huh. De todos modos, a través de vía Facebook también nos están luego comentando, entonces a lo mejor ellos pueden también participar. Les recordamos que si en este caso quieren hacerlo, pues pueden comentarlo, ya que pues ellos lamentablemente no pueden hacerlo de manera, ahora sí, directa en vivo, con nosotros. ¿No? Uh-huh. Okay. Sí, exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, aquí nos escriben a través de Facebook que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectación o enfermedades. Muy bien. Eso nos comparten a través de vía Facebook. Ok, súper. Y Alma Nidia, también lo hice por el chat. Salud como una forma de ser y estar en el mundo desde los determinantes sociales en un contexto determinado. Ok, muy bien. Es un poquito más fuera de la cajita, ¿no? Que propone la OMS. Entonces, partiendo entonces de esa definición que creo que es como la más ampliamente aceptada y conocida, como el completo estado de bienestar en las esferas física, social, mental, y no solo la ausencia de enfermedad, quiero luego como invitar a reflexionar, ¿no? ¿Es entonces realmente la salud un estado? ¿Es entonces estática? Es decir, ¿se tiene o no se tiene salud? ¿Es completa o no se es? O sea, ¿se tiene salud por completo o si no se tiene, entonces es ahora sí que blanco o negro? Ahora sí que para echar nuestra cabeza a andar y repensar esta definición, ¿es también la salud entonces individual o es más bien una experiencia relacional, colectiva, social? Y por último, otra pregunta es la salud objetiva. Yo puedo ir con mi personal de salud de confianza y preguntarle, oiga, doctora, doctor, ¿tengo salud o no tengo salud? Y sería su respuesta objetiva, de acuerdo a sus exámenes, a su criterio, a sus estudios, o de acuerdo a mi experiencia y a mi percepción, puedo yo definir mi estado de salud y es entonces subjetiva. Entonces, a partir como de estas reflexiones alrededor de esa definición concebida por la OMS y siendo la más ampliamente aceptada, quiero entonces detonar a pensar en la salud más allá de ese concepto aceptado, ¿no? Pensar en la salud como un proceso, como un continuo, como esquematiza aquí Antonovsky en los años 80, cómo la salud puede ir desde la completa ausencia, que sería la muerte o pues sí, la enfermedad terminal, por ejemplo, o el máximo estado de salud, ¿no? El completo estado de salud, que sería pues lo que algunos conciben como el bienestar. Pero entonces no se está ni en un extremo ni en el otro todo el tiempo, sino que navegamos en un espectro entre estos dos extremos. Estamos como más o menos en una escala de grises en términos de salud. Hay personas que tienen más salud, hay personas que tienen menos salud, pero entonces lo que destaco aquí es que tiene un componente dinámico, es decir, que va cambiando a través del tiempo, va cambiando a lo largo de la vida
y todo el tiempo, cada día, también estamos expuestos a estresores, a cosas que alteran ese estado de salud. Entonces, por tanto, también es dinámica en lo relacional, en el contexto y en el entorno. Y aquí abordo el esquema del río de la salud, también propuesto por Antonovsky, que digamos que nos muestra una imagen un poquito más analógica, gráfica de lo que significa la salud, ¿no? Estamos desde el nacimiento hasta nuestra muerte en un río, ¿no? Que tiene cierta corriente que va en una sola dirección y que nos coloca a todas y a todos en algún punto de ese río. Puede ser más cerca o más lejos del precipicio, de la cascada, y a lo largo de la vida vamos teniendo diferentes recursos para afrontar esos estresores a los que nos enfrentamos día con día. Entonces, esa es la invitación primaria, ¿no? A pensar la salud como un proceso dinámico, como un proceso social y además también subjetivo en muchas ocasiones. Entonces, algunos autores proponen la salud como un concepto inseparable de la paz y de la amenaza de la guerra, de la eliminación de la pobreza y de la marginación, de la conservación del medio ambiente y la reducción del desempleo. Y es entonces necesario formularlo a través de la concepción de un proceso que está condicionado por determinantes sociales y económicas, y que además la salud es un derecho, un valor, una aspiración, un recurso, una necesidad y una demanda social. Entonces, partiendo de esa deconstrucción de la definición de salud, vamos a abordar la salud como un derecho humano, sustentado en diferentes convenios, acuerdos, tratados, por supuesto la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos, que dicta en el artículo 4, como sabemos, la protección de la salud. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y el Estado proveerá como las directrices para el cumplimiento de este derecho, ¿no? Que en México la Ley General de Salud, las normas oficiales y los demás documentos que dictan este ejercicio, digamos que ponen las reglas del juego de cómo vamos a acceder a la protección de la salud. Pero quiero rescatar de este aspecto el concebir la salud entonces como un derecho humano. ¿Y qué significa que sea un derecho humano? Si bien es que está escrito en estos diferentes acuerdos, declaraciones, por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero esto le confiere, el hecho de ser un derecho humano, le confiere ciertas características y atributos que quiero resaltar en esta lámina. El hecho de ser intrínseco, es decir, que por el solo hecho de ser persona, de nacer, se nace y se adquiere ese derecho. Es irrenunciable y por tanto también intransferible. No se puede decir yo ya no quiero este derecho, yo ya no lo voy a tener, sino que se vive a lo largo de toda nuestra vida con ese derecho. Inalienable, que nadie nos lo puede suprimir o quitar, y también universal, es decir, que no tiene fronteras, no tiene limitaciones de este tipo y por tanto también interdependiente, una característica súper importante que hace referencia a cómo el cumplimiento de un derecho, en este caso el de la salud, está íntimamente relacionado con el cumplimiento de otros derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, como el derecho a la no discriminación, entre otros. Y conforme se van cumpliendo otros derechos, se fortalece el cumplimiento de este y viceversa. Entonces, otra característica que quiero destacar es que es indivisible, es decir, que ningún derecho está por encima del otro, es decir, no hay jerarquías dentro de los derechos humanos, sino que todos cada uno es parte de un todo en términos de derechos humanos. Entonces, todos son igual de importantes. Y esto también se relaciona con la progresión del derecho, la característica de ser progresivo, que significa que una vez que se avanza en el cumplimiento del derecho, no se puede retroceder, no se vale ir para atrás en el cumplimiento del derecho. También es imprescriptible, es decir, que no tiene fecha de caducidad ni fecha de término para el cumplimiento del derecho. Inderogable, que en ninguna circunstancia se puede suspender el cumplimiento de este derecho. Y por último, evolutivo,
que significa que conforme van avanzando, hablan los expertos en tema de derecho, de 3 o hasta 4 generaciones de derechos, partiendo de los civiles, de los económicos, de los sociales, y bueno, en la época moderna, de los grupos mal llamados minoritarios, como las mujeres, niñas, niños, adolescentes, población LGBTIQ, que conforme se va avanzando en esta como construcción de derechos, van ahora sí que evolucionando los que ya existen para el cumplimiento de nuevos derechos. Entonces, ahora abro de nuevo un espacio para la reflexión. Después de pensar en la salud como este término más allá del propuesto por la OMS, dinámico y cambiante a través del tiempo, y además como un derecho humano, ahora pensemos en mi experiencia individual, siendo yo Karen o siendo yo Jorge o quien sea que esté acompañándonos, siendo yo quien soy, ¿tengo acceso efectivo a servicios de salud en materia de salud sexual y reproductiva? Y pensemos ahora sí que en términos objetivos, ¿no? ¿Tengo o no tengo acceso? Yo, Karen, puedo decir que pues sí tendría, creo que sí tengo acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva. Pero ahora pensemos que no soy quien soy, sino que si soy Jorge o soy Toño, no soy Toño y no soy Jorge, sino que ahora soy una mujer. ¿Cómo cambia eso el acceso integral a los servicios de salud sexual y reproductiva? ¿Tendría yo ese acceso? Y luego vamos a ir un nivel más profundo. Si no solo fuera mujer, sino que fuera además una mujer migrante, ¿seguiría teniendo acceso integral a servicios de salud sexual y reproductiva? Y bueno, ahora vamos a intentar ir otro nivel más profundo, ¿no? Si además de ser mujer, además de ser migrante, fuera también yo originaria de un pueblo indígena, ¿tendría acceso integral a servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural? Es decir, si el español no fuera mi primera lengua, sino otra lengua indígena, como el celtal o el tojolabal o el náhuatl, ¿tendría yo acceso a estos servicios o no? Y por último, una capa más, no sería la última posible, pero al menos para este espacio de reflexión, pensemos, si además de ser mujer, además de ser migrante y perteneciente a un pueblo originario, tuviera yo que ser víctima de abuso sexual, ¿tendría acceso efectivo a anticoncepción de emergencia, a prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH o infecciones de transmisión sexual? ¿Tendría yo apoyo psicológico o incluso acceso a un aborto seguro con pertinencia cultural? Y pues bueno, voy a dejar ahí la pregunta, ahí cierro un poquito el espacio de reflexión, pero solo para introducirnos entonces a un concepto clave para aproximarnos a la interseccionalidad, el género. Y ahora sí me gustaría escuchar algunas opiniones, porque ahora sí que dejé esta lámina vacía y quisiera escuchar a algunas personas compartirnos sobre qué conciben como género, en primer lugar, y luego qué concibimos como sexo. Entonces, a ver si alguien se anima, ya sea con el micrófono o por el chat. Sí, aquí yo estoy atento para Okay. eso, y en lo que están los demás animan, a mí me gustaría mencionar que, bueno, el género, pues, determina, en este caso, lo impone o lo pone como la sociedad, debido a que es como en el contexto en el que se determina, ¿no? La parte de la sociedad,
y lo que es el sexo, pues sería en este caso los caracteres ya propios de hombre o mujer. Creo que por ahí va más o menos. Ok, muy bien. Creo que en el chat pusieron alma nidia, identidad de acuerdos a roles y estereotipos sociales, género también como formas de ser, pensar y actuar. Ramón Quirós menciona género son los roles otorgados por la sociedad de acuerdo al sexo con el que naces. A través de Facebook nos menciona Teresita, género es una construcción social en lo que se plantean las sociedades, las culturas que definen a una mujer y a un hombre. Ok, súper bien. Pues en efecto creo que todos, o bueno, al menos con las opiniones que vamos escuchando, creo que vamos teniendo una idea en común y de acuerdo con lo que es el género. Van a ser como todos esos atributos y simbólicos, a veces jurídicos. Ay, a ver si nos escucha mi perrito. Pero que en esencia se construyen socialmente, es decir, a través de la interacción con los otros, de cómo me ven los otros, de acuerdo a mis características sexuales, pero que entonces nos configuran ya sea como pertenecientes al género femenino, el género masculino, pero entonces, como bien mencionan, la característica clave es que se construye socialmente y entonces es como se dictan los roles, las normas, los estereotipos alrededor de un género o el otro. Y por otro lado tenemos al sexo, que como bien mencionaste, hace referencia a todas esas características biológicas, hormonales, fisiológicas, dadas al nacer. Y para ahondar un poquito más en estas opiniones que nos compartieron amablemente sobre el género, tenemos este esquema muy compartido, muy utilizado sobre el genderbread person, ¿no? A través de una galletita de jengibre ubicamos 4 esferas principales para definir lo que es el género. En primer lugar, tenemos la identidad a nivel de la percepción propia y la manifestación que yo le doy a mi género, ¿no? Puede ser entonces que yo me configure como una persona masculina, femenina, ambas o ninguna. Y es entonces cuando decido, de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a la manifestación de mi persona, si soy una persona cis o una persona transgénero. En la segunda esfera tenemos todo este contorno alrededor de la galletita y hace referencia a la expresión del género, es decir, a la apariencia, al comportamiento, las actitudes, gestos que una persona, digamos, digamos que vive, ¿no? Con esa expresión o día a día la configura y además cómo es leída e interpretada esa expresión por otras y otros, ¿no? Entonces, que las personas, digamos que otorgan una calificación o una expectativa a esa expresión y pueden determinar que una persona es femenina, masculina o ronda en ese espectro y es entonces andrógina, por ejemplo. En tercer lugar, en este esquema tenemos a la orientación sexual, que es el patrón de atracción sexual, erótico o amoroso que una persona siente hacia un grupo de personas. Puede ser que una persona se sienta atraída hacia las personas que se conciben a sí mismas como hombres, como mujeres, como ambas, o puede haber personas que no sienten atracción por ninguna de ellas, es decir, que a nivel ya sea sexual, erótico o amoroso no sienten atracción por otras personas y se conciben a sí mismas como asexuales. Entonces, vemos cómo esta galletita nos empieza a dar pistas del género, no como un espectro blanco o negro, sino también como una escala de grises similar a lo que fuimos deconstruyendo como salud. Y por último,
tenemos el sexo biológico asignado al nacer, que corresponde a las características físicas, biológicas, hormonales, cromosómicas de las personas, y que tampoco es blanco o negro. Puede haber personas con cromosomas correspondientes a mujer, es decir, XX, o a personas que tienen cromosomas o características físicas correspondientes a un hombre, es decir, XY, o habrá personas que tendrán características de ambos sexos y serán entonces intersexuales. Pero entonces, la reflexión que quiero destacar de la definición de género es que no es sinónimo de decir mujer o no es sinónimo de decir femenino o masculino. Lo que quiero destacar del concepto de género es su construcción social, que determina relaciones desiguales entre hombres, mujeres y otredades, y que además determina también inequidades en el ámbito de la salud y de la vida en general. Cuando hablamos de género, entonces, no nos vamos a referir a un grupo específico de la población, sino a todas esas desigualdades que se producen a través de esas calificaciones o expectativas sociales de los roles, de los estereotipos, de las normas del género. Y entonces tiene también estas características, ¿no? Que es relacional, que está íntimamente como dado por la relación con los otros, por cómo me ven los otros y cómo yo interactúo con los otros también. Jerárquico, porque estas desigualdades están dadas por poner a un sexo o un género, mejor dicho, por encima del otro. Es decir, como el género masculino está dotado de ciertas características de poder, de opinión en el ámbito público, entre otras, y como los otros que no son masculinos, es decir, las personas mujeres, mujeres trans, hombres trans, y el resto de la diversidad sexogenérica, están por debajo en esa escala jerárquica. También es cambiante en el tiempo, y esta es otra característica que se relaciona con la siguiente, que es contextual. Y entonces el género no es solo, no es estático, no es único, no es objetivo, sino que va cambiando a través del tiempo y en diferentes contextos se concibe de diferentes maneras y se construye, por tanto, de diferentes maneras. Y además las instituciones lo estructuran, le dan sustento a esa concepción social sobre el género. Entonces, llevémonos la idea de que el género no es estático, sino que cambia y además configura desigualdades en el ámbito de la salud y en otros aspectos de la vida. Y esto nos da pie para hablar de los determinantes sociales. Aquí les muestro algunos esquemas, digamos, anteriores o viejos sobre los determinantes sociales de la salud, donde no ubicamos específicamente o claramente al género como parte de los esquemas, sino que se asocia específicamente al sexo a nivel biológico, a nivel incluso conductual. Y no es hasta esquemas más recientes propuestos por la OMS y algunos otros modificados, donde ya se ubica el género dentro de los determinantes estructurales, no dentro de los determinantes intermedios, ni biológicos o conductuales, sino a la par de otros determinantes estructurales como la clase social, la etnia, la educación, la ocupación. Y aquí les muestro un esquema más, también modificado, donde ubica entonces la repartición desigual del poder basada en género como otros ejes de desigualdad, como la clase social, la etnia, el territorio, entre otros. Entonces, importante ubicar al género y esa configuración social construida y que por tanto es susceptible de deconstrucción dentro de este marco de los determinantes sociales de la salud. Y ahora, ya habiendo abordado el concepto de salud como un derecho humano, luego el género como algo más que decir mujer o decir hombre,
Quiero entonces abordar cuál es el impacto que producen esas desigualdades que las determina el género en la salud de las personas, ¿no? Y bueno, aquí no voy a abordar las cifras catastróficas de violencia hacia la mujer. Más de 10 feminicidios al día es bastante decir, sino que voy a enfocarme en algunos otros datos al respecto de la salud que afectan de manera desproporcionada tanto a mujeres como a hombres y a diversidades sexogenéricas. Y tenemos entonces diferentes estudios que mencionan de manera contundente cómo en el diagnóstico y en la atención, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, hay un sesgo por género. Es decir, las mujeres tienen menos probabilidad, perdón, creí que alguien había abierto el micrófono. Pero bueno, como decía, las mujeres tienen menos probabilidad de acceder a diagnósticos oportunos y a tratamientos efectivos para enfermedades cardiovasculares como la enfermedad coronaria, su contraparte, los hombres. Y esto pues tiene diferentes razones de ser, ¿no? Una es cómo en la investigación históricamente se ha obviado la participación de las mujeres, es decir, no se les ha incluido en las investigaciones sobre tratamientos o estudios diagnósticos como electrocardiogramas, y por tanto las guías para la atención de estas enfermedades no necesariamente reflejan las necesidades en salud de las mujeres específicamente para esta enfermedad. Y puede haber otras razones también, ¿no? Como el hecho de la incapacidad del personal de salud para diagnosticar de manera efectiva a través de los signos o síntomas que presentan las mujeres la enfermedad coronaria en comparación a la semiología encontrada en los contrapartes hombres. Entonces, todo esto apunta a esas desigualdades dadas por el género y que resultan en consecuencias negativas para la salud de las personas. Luego, esto no es exclusivo de la enfermedades cardiovasculares, sino también se ve un sesgo parecido en, por ejemplo, el tratamiento del dolor abdominal agudo. Como las mujeres es menos probable que reciban un tratamiento eficaz analgésico para este padecimiento por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Por tener este sesgo tanto en los sistemas de salud como a nivel de los servicios y el otorgamiento de la atención en los servicios de urgencias. Y otro ejemplo más es como en las salas de urgencia también, en las salas de espera, perdón, también hay un sesgo por género, como las mujeres es más probable que esperen más tiempo para recibir atención y acceder a servicios de salud que los hombres. Y bueno, para acotar un poco hacia la realidad mexicana, aquí les presento, según la INEGI y las estadísticas de defunciones registradas para el 2022, las principales 10 causas de muerte y dividida por género. Entonces, para las primeras 3 causas vemos que son más o menos similares: enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, y hay ligeras diferencias entre hombres y mujeres. Luego empezamos a ver las diferencias más notorias. Para la 4ª causa de muerte, la enfermedad de hígado, fue para los hombres, hubo en absoluto 30,224 muertes por esta causa, y para las mujeres fue la 7ª, pero podemos ver una razón: 3-1 en comparación hombres-mujeres. Luego tenemos accidentes donde sucede un fenómeno similar. Para las mujeres fue la 9ª causa de muerte, mientras que para los hombres es la 5ª. Y también hay una desproporción más o menos igual, una razón 3-1. Y destacar también el tema de las agresiones, homicidios, muertes por homicidio. No aparece como una de las principales 10 causas de muerte entre mujeres, pero sí lo es la sexta para los hombres. Entonces, ahí empezamos a pensar cómo se relacionan estas estadísticas con el género. ¿Qué significa entonces, dentro de esta construcción social,
ser hombre en términos de salud y en consecuencias para la misma. Como decía, las enfermedades cardiovasculares, hay cierto predominio después de los 65 años para las mujeres, igualmente para el tema de diabetes mellitus, hay más proporción de defunciones para el sexo femenino después de los 65 años. Y en cuanto a tumores malignos, esto se ve a lo largo de la vida, desde más o menos los 35, 44 años hasta menos de los 64 años, como hay un predominio entre población de sexo femenino. Y esto se invierte después de los 65 años. Las estadísticas que les mencionaba sobre la enfermedad de hígado, cómo afecta de manera desproporcional a hombres. Las defunciones por enfermedad de hígado pueden dividirse en su relación con el consumo de alcohol. Y entonces esto apunta también a patrones de comportamiento relacionados o dados también por la construcción del género. Y luego empezamos a ver las defunciones por accidentes, ya sea ahogamiento, ahorcamiento, entre otras definiciones, y los accidentes por medio de transporte, que afectan igual de una manera dramáticamente desproporcional a los hombres, y así también en el tema de homicidio, cómo mueren tantos más hombres en comparación a mujeres por situaciones de violencia o de abuso de sustancias, y por último también por el tema de suicidio, que apunta a una necesidad profunda en materia de salud mental para pues los hombres, como mueren muchos más hombres por presunto suicidio que en comparación a mujeres. Entonces, creo que estas estadísticas son bastante contundentes en materia de ilustrar cómo la construcción de género afecta la salud directamente y de una manera tan dramática como es para el caso de las muertes violentas en los hombres. Y bueno, no puedo dejar de mencionar la afectación de la salud de población LGBTIQ en materia de género. Hay una encuesta que acaba de salir, más bien los resultados salieron en enero de 2024, una encuesta que recopila información sobre salud mental para juventudes de la comunidad LGBTQ y ilustran las necesidades en materia de salud mental para estas poblaciones. Está bien documentado como el suicidio, la ideación suicida, depresión, ansiedad y abuso de sustancias es más prevalente en esta población a lo largo de la vida. Pero entonces esta encuesta se enfoca específicamente en juventudes de entre 13 y 17 años y mayores de edad de 18 a 24 años. Y vemos aquí como más del 50% de los adolescentes de la población LGBTIQ consideraron seriamente el suicidio en el último año y 38% intentaron suicidarse en el último año. Cifras similares para adultos jóvenes, 46%, y para la ideación suicida y 26% para el intento de suicidio en el último año. Cabe mencionar que estas cifras se dramatizan más cuando lo desagregamos por identidad sexual o orientación sexual. Las poblaciones trans, específicamente hombres, mujeres y personas no binarias, tienen tasas más elevadas de ideación suicida y de intento suicida. La motivación detrás del intento de suicida, según esta encuesta, fue para el 77% de las personas que intentaron el suicidio el año pasado entre las juventudes LGBTIQ, fue la familia, un entorno familiar no afirmativo que no les confiere un espacio seguro para ser y estar,
Luego tenemos la escuela, los principales espacios donde estas personas habitan día con día. Entonces, esto apunta a trabajar fuertemente con estos espacios para fomentar que sean afirmativos para estas poblaciones. Luego, síntomas de ansiedad y depresión en las juventudes LGBTIQ, cómo existen síntomas de depresión en más del 60% de los adolescentes de esta población, y para ansiedad 54%. Cifras similares para juventudes, para adultos jóvenes de entre 18 y 24 años. Tema de autolesión. Igualmente, en materia de salud mental, 77% de adolescentes de la comunidad LGBTIQ reportaron haberse autolesionado alguna vez en su vida, y cifra similar para adultos jóvenes, 71%. Luego, ¿dónde ubican las juventudes LGBTIQ los espacios y personas involucradas en discriminación? Igualmente, hogar, familia, espacios educativos con un 59-58%, y por último, seguidos de lugares públicos, transporte y otros espacios que no menciono aquí. Entonces, de estas estadísticas destacan que menos del 22% de las juventudes LGBTIQ tienen acceso a un hogar afirmativo, siendo este espacio un factor de protección contra la depresión, ansiedad y el suicidio en las juventudes. Entonces, pensar en la necesidad específica de salud mental de estas poblaciones, y seguidos de las necesidades físicas que también tienen estas personas. Los hombres que tienen sexo con hombres, que no se identifican como gay o bisexuales, pero también las personas gay o bisexuales tienen mayor probabilidad de contraer VIH, SIDA, hepatitis víricas y otras infecciones de transmisión sexual, padecer cáncer anal, próstata, testículos, colon. Luego, las mujeres lesbianas o bisexuales tienen mayor prevalencia de osteoporosis, sobrepeso, obesidad, cáncer de mama y cervix, y no menos importante, por supuesto, las personas trans y no binarias igualmente tienen una mayor probabilidad de contraer VIH y SIDA, además de la recrudecida violencia interpersonal que viven día con día y altas tasas de suicidio. Entonces, después de abordar todo este panorama, ¿no? en términos de necesidades de salud, de desigualdades de salud determinadas por la construcción social del género, vamos a redondear esa aproximación con el tema de interseccionalidad, ¿no? Las personas que pertenecen a algunos grupos, háblese mujeres, háblese personas de la comunidad LGBTIQ, además de sufrir discriminación solo por el género, basadas únicamente en el género, pueden ser también entonces objeto de múltiples formas de discriminación en otras esferas, sea por su raza, su origen étnico, su religión, temas de incapacidad, edad, clase, casta, otros factores. Entonces, veamos las necesidades de estas personas a través de esos lentes de la interseccionalidad, de cómo no es lo mismo ser una persona gay o lesbiana en la Ciudad de México con acceso a trabajo, a servicios de salud, que ser igualmente una persona trans, por ejemplo, que es migrante, que no habla la misma lengua que el país al que migra y que entonces no tiene acceso efectivo a los servicios de salud. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, ni tampoco que ser alguien de la comunidad
después de pasar todos estos filtros de la interseccionalidad, ¿no? De todas estas otras capas que vulneran a las personas de manera desproporcional. Entonces, ¿qué resta? ¿Qué nos resta hacer a todas y todos en términos para hacer efectivo el acceso a la salud? Algunas aproximaciones no son exhaustivas, pero son un inicio. Fortalecer los sistemas de información para garantizar la inclusión. Debemos entonces pensar en todas esas poblaciones que no están reflejadas en las estadísticas ordinarias y cómo podemos transformar esos sistemas de información para que reflejen las otras realidades que han sido invisibilizadas por años y años. También fomentar la investigación que sea incluyente y que se divulgue. No es suficiente hacer estudios, no es suficiente publicar si esta no llega a quien debe llegar, ¿no? Si la información no se comparte. Esto se relaciona también con la elaboración de políticas, estrategias, programas basados en evidencia. Pensar cada día en nuestras trincheras, desde nuestros escritorios, si lo que estamos haciendo en materia de salud está sustentado en la mejor evidencia posible. En particular cuando se trata de equidad de género. También implementar acciones antidiscriminación en todos los espacios. La discriminación, podemos decir que es la semilla que germina en todos esos ejes de desigualdad que nos configuran de manera jerárquica dentro de la sociedad, incluyendo los espacios sanitarios y educativos, y cómo esta debe erradicarse y debemos trabajar con todos nuestros esfuerzos para eliminar la discriminación en todos los espacios. Luego, ejercicios como este, el de capacitar a personal de salud en la atención con perspectiva de género e interseccionalidad, que es, creo que, un foco súper necesario para todas y todos quienes trabajamos en el sector salud. Y bueno, unas conclusiones finales. Esta apuesta por la atención primaria de salud en el modelo Más Bienestar es una apuesta por trabajar fuertemente por la equidad y el acceso universal de la protección de la salud. ¿Y eso qué significa? Significa trabajar por la equidad de género y que es equitativo o directamente proporcional a trabajar por la equidad en salud. Entonces, bueno, pues con eso cierro y les agradezco mucho el espacio de nuevo y la atención. Espero haber sido más o menos clara. Y bueno, cedo el micrófono. Gracias, doctora Karen. Bastante, diría yo, resumido, porque sabemos que esto es un tema bastante extenso y sabemos que es un tema que hemos abordado incluso nosotros en la capacitación de CIESAVI durante mucho tiempo, y de hecho tenemos un seminario de salud y género, porque justamente nos interesa mucho fortalecer esta parte de capacitación del personal y dentro de sus conclusiones vi que tomó que justamente tenemos que capacitar a nuestro personal de salud para que tenga estas fortalezas. Entonces, creo que puedo decir que disfruté mucho esta presentación porque nos resumió exactamente lo que necesitamos justamente y los retos a los que nos vamos a enfrentar en nuestro sistema de salud. Yo quisiera nada más dar como una introducción antes de que empezáramos con las preguntas. En este caso, me interesó mucho esa parte de aclarar sobre la comunidad LGBT. Y como dato interesante y lamentable, también puedo decir que, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona trans, pues es lamentablemente de 35 a 37 años, entonces es muy lamentable que una persona trans tenga esa esperanza de vida, ¿no? Entonces creo que nos enseña mucho que tenemos que seguir trabajando con la no discriminación, contra la violencia, porque justamente es lo que nos está afectando mucho para este tipo de la comunidad, y que dentro de las estrategias o de lo que usted mencionó justamente es fomentar esa parte de las acciones de antidiscriminación que creo que son fundamentales para este tipo de población, y justamente la información a toda la población, no solamente al personal de salud, sino a la población en general, para que justamente erradiquemos este tipo de pensamientos que no ayudan pues a nuestra población y a nuestra sociedad en general. Entonces,
Le agradezco mucho, doctora. Vamos a empezar en este caso, con la participación de los ponentes. Empezaré con el doctor Rosendo. Puede activar si gusta su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, gracias por el espacio y poder ampliar. Me enriquezco cada vez que escucho comentarios, pláticas como estas y algunas otras que pueden diferir y que pueden enriquecer nuestra percepción de esta situación, y que en primer momento hablaba sobre bienestar. Hay que tener cuidado con algunos eufemismos, palabras que el sistema nos pone y que pensaríamos que alcanzar el bienestar podría ser la meta. Sin embargo, el bienestar está basado precisamente en un sistema capitalista como aquel que lleva a completar su bien material, la felicidad basada en el tener, y se olvida de esa otra parte del sentido de la vida, el sentido de la enfermedad, de la parte espiritual. No hablo de religión, ojo en esta parte, y que hoy, como estamos viendo en sus estadísticas, esté llevando una alta tasa de suicidio, no solamente en la población LGBTQ+. La etapa de la adolescencia hasta los 29 años, la tercera causa de muerte es el suicidio. ¿Qué está pasando en esa parte con la salud espiritual? La salud emocional sí la toca la Organización Mundial de Salud, pero no toca la salud espiritual. Ese positivismo de la cual hemos hablado en pláticas anteriores, que si bien todo se debe medir, visualizar, ¿y qué pasa con aquello que no se mide, no se visualiza? La parte emocional. Eso por un lado. Y nuestros pueblos originarios hablan del bien vivir, de esa armonía entre seres humanos, pero también con la naturaleza, con todos los demás, con las otredades, como bien comentaba, y que hoy eso no lo toca este sistema hegemónico. Eso por un lado. Por la otra parte, apenas acabamos de vivir las marchas que visualizaron, y que bueno, estoy a favor de esa lucha por derechos iguales entre hombres y mujeres, pero hay que tener cuidado en la otra parte, en que no es la pareja, el varón, el opresor. Es un sistema que esclaviza lo mismo al hombre que a la mujer. Es un sistema capitalista que fragmenta y que divide a una de las máximas instituciones como es la familia, por ejemplo, y que hoy también es causante de esta situación, como comentábamos, y que hoy escuchaba en una plática el acceso a la salud a la comunidad LGTB. Si vea con 14 años y quiere un cambio de sexo a través de un acto quirúrgico, dáselo, es su derecho. Pero ¿a dónde estaríamos llegando sin antes atender la parte mental, espiritual de esa persona, sí, que tiene una alteración emocional, no enfermedad, tiene un problema emocional y que hay que atenderlo, y después que decida, por supuesto? Pero en ese miedo y en esa medicina, la defensiva, en esa caer en el supuesto tener miedo a que seamos tachados de homofóbicos, darle, sí, de primera mano, por ejemplo, ese cambio de sexo sin poder atender la parte emocional. Y finalmente, para cerrar mi comentario, algunos feminismos son machismos encubiertos, feminismos en los cuales se masculiniza a la mujer para la llegada al poder, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en esa situación? Ver que podemos ir hombro con hombro, hombre, mujer, conocernos el uno al otro y poder aprender de nuestras diferencias y poder avanzar juntos en este sistema lamentablemente desigual, como comentaba hace un momento, en las otras situaciones, de los otros detonantes sociales que están generando esta falta de acceso a la salud, que se está viendo lamentablemente en los últimos 40 años con un desmantelamiento de los sistemas de salud y que hoy se intenta recobrar. Agradezco el espacio y saludos fraternos. Muy bien, doctor Rosendo, le agradezco mucho su participación. Recuerden que pueden a través de vía chat aquí o Facebook
comentar sus preguntas, realizar sus preguntas. Tengo una a través de vía Facebook mencionando sobre el estudio que mostró sobre el tiempo de espera en mujeres, que si, ¿por qué razón o el tiempo de espera es mayor en mujeres? Sí, bueno, existe como este estudio hizo como una observación, ¿no?, de diferentes salas de espera con una muestra amplia que reflejó como de manera más o menos imperceptible, pero cierta, las mujeres tienden a esperar más por el hecho de que la selección, ¿no?, de atención o de urgencias puede, por una percepción de que las mujeres pueden esperar más por el hecho de ser mujeres, se atiende primero a hombres. Pero con gusto puedo compartir la liga del estudio para que lo consulten en caso de ser necesario. Sí, doctora, justamente porque tenemos algunos comentarios en Facebook mencionando sobre si tenían acceso o teníamos esta parte de lo que mostró, y creo que sí sería muy importante que nos compartiera estas bibliografías para justamente echarles un ojo y saber bien acerca de este tema. Creo que es muy interesante lo que mencionaba, esa parte de por qué una mujer tiene mayor tiempo de espera en una sala de urgencias, ¿no? Entonces, sí, esa parte de desigualdad es bastante importante. Almanidia creo que tenía la mano levantada, o no sé si quiere activar su micrófono. Perdón, ya no me había fijado. Y si no, de todos modos vamos a través de preguntas, a través de vía Facebook, mencionando con respecto a el estudio con respecto a las personas LGBT en adolescentes, si nos describe más sobre el por qué tanto porcentaje de autolesiones en los adolescentes. Sí, bueno, este estudio recopiló a través de encuestas, creo que se hicieron a más de 26,000 juventudes, de las cuales se hicieron como algunos filtros hasta concebir más de 10,000 encuestas efectivas o sujetas para el procesamiento de los datos. Y es una encuesta que incluye varios instrumentos para evaluar salud mental, presencia de síntomas depresivos, ansiedad, reporte de ideación suicida o intentos de suicidio, y también, además de otras como lo que vimos de espacios de discriminación y otras, mencionan también el tema de antecedente de autolesión. No es exhaustiva en términos de las razones o las causas por detrás de haber reportado autolesión, pero en términos como de evaluación de la salud mental está íntimamente relacionado, ¿no?, con trastornos de ansiedad, de depresión o incluso ideación suicida. El hecho de tener estas conductas como el famoso cutting. Entonces, como digo, el estudio no es exhaustivo en cuanto a las causas, pero forma parte de esa como evaluación de la salud mental de las juventudes de esta población. Entonces, hacen mención de ese, digamos, síntoma o antecedente como un dato importante para reflejar las necesidades en salud mental de la población LGBTIQ. Gracias, doctora. Y creo que ahorita, por último, la última pregunta en Facebook, mencionan sobre las acciones que estamos realizando en IMSS Bienestar con respecto a este tema, sobre todo en su área que está a cargo de grupos vulnerables, si hay algo con respecto a qué se está trabajando. Claro, bueno, desde ahora sí que mi trinchera, ¿no?, en un pequeño cubículo en las oficinas del IMSS Bienestar, trabajo íntimamente con un equipo de personas comprometidas, ¿no?, con la equidad de género, con no solo la equidad de género, sino la justicia
social y la equidad en salud, estamos tratando de incluir, ¿no?, estas perspectivas dentro de las normas, de los lineamientos, las estrategias que se están impulsando a través de los servicios del IMSS, los servicios de salud del IMSS Bienestar. Y pues nada, es un proceso, como bien mencionó el doctor Rosendo, hay todo un sistema detrás de las inequidades sociales y de las inequidades en salud que hay que ir reformando y hay que ir deconstruyendo. Sin embargo, pues esa es ahora sí que la tarea que nos atañe hoy, incluir la perspectiva de género en el ejercicio de todo nuestro quehacer y fomentar estas perspectivas, ¿no?, para el cumplimiento de la protección de la salud. Excelente, doctora. Pues creo que ahorita no tenemos más preguntas, pero sí muchas felicitaciones a través de vía Facebook, ahorita también a través de la plataforma nos mencionan que pues felicidades, muy clara y fresca y completa que hizo el tema, porque mostró un gran dominio del tema que trató y le dan una gran felicitación. Y al mismo tiempo, a través de Facebook nos están viendo, por ejemplo, del Hospital de Tampico, nos están mencionando de Baja California, del Hospital General de la Huasteca, en Huejutla, de Reyes Hidalgo, de Chiapas, por ejemplo, del Distrito Sanitario número 3, Comitán. Entonces, creo que tenemos una gran audiencia de diversos estados para que justamente pues llegue a distintas entidades de México y que justamente pues esa es la idea, que el personal de salud se nutra con estos temas y que participen, en este caso, nosotros como IMSS Bienestar, para que justamente pues tengamos un proceso continuo, una educación continua con respecto a estos temas. Doctora, le agradezco mucho su participación, creo que ha sido completamente clara y yo también me anexo a esas felicitaciones. Y en este caso, pues creo que esto sería todo por el momento. No sé si gusta compartirnos algún mensaje final antes de que cerremos la sesión. Pues nada, también agradecer el espacio, los comentarios, las felicitaciones. Muy satisfecha también de que se estén dando estos momentos, ¿no?, para reflexionar, para introducir estas perspectivas en lo que nos atañe, que es la atención a la salud. Y pues nada, dudas o comentarios, ahí dejé por ahí mi correo para responder cualquier solicitud. Excelente, doctora, pues no queda más ahorita que darle las felicitaciones y les recordamos a todos los participantes que si entran a Siestavi, van a encontrar la evaluación. Justamente la doctora preparó una serie de preguntas para que en este caso, cuando ustedes entren en la sesión, van a poderla verla porque va a estar la transmisión que se queda grabada y guardada, al mismo tiempo la bibliografía que nos acaba de compartir, la presentación para que también le puedan dar un vistazo de lo que se vio en el día de hoy y puedan contestar estas preguntas para que puedan obtener una constancia de participación. Por nuestra parte, doctora, pues le agradecemos mucho y posteriormente le haremos llegar su constancia también de participación en nuestra plataforma de CIESAVI a través de IMSS Bienestar. Entonces, pues que tengan excelente tarde y esperemos que esta sea una de las tantas participaciones que tendremos con usted, doctora. Muchas gracias, Cristian. Gracias y excelente tarde a todos. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.